buenos días a todos y a todas. Otro programa más de O no lo arregla nadie. Otra vez me dejó solo Gabriela Torres, la extrañamos. Vamos a hacer este programa, lo vamos a hacer en homenaje a Gabriela Torres, que tiene hoy un problemita familiar y otro problemita, no es problemita, sino que tiene un compromiso profesional, por eso no está hoy con nosotros. El que viene me prometió que ya se suma de nuevo a O no lo arregla nadie. Hoy tenemos un programa hermosísimo, divino, que vamos a ir por la economía, vamos a ir por la cultura, vamos a hablar de política, así que vamos a tener una hora y media súper movidita, súper divertida. Y quiero arrancar con algo que quería compartir con ustedes. El reciclado del gobierno de Javier Milei no, parece una renovación, pero no lo es. Si no es un espejo. Cambian los nombres, pero los rostros son los mismos. Si ponemos el gabinete de Milei en el espejo, vamos a ver que van cambiando de posición, pero son los mismos de siempre. Los movimientos dentro del gabinete y las instituciones no buscan corregir el rumbo, sino lo que quieren hacer es acelerar y profundizar un plan de ajuste, que ya golpea a los trabajadores, a los jubilados y a los sectores medios. El discurso de la eficiencia y la libertad se convierte en una coartada para debilitar derechos conquistados. Dicen que están pasados de moda los derechos conquistados, pero yo quiero decirles que están vigentes y que tenemos que luchar por esos derechos. Para avanzar sobre las leyes laborales, previsionales y sobre el propio concepto del Estado. El otro día me venía a la memoria una situación que Milei en campaña dijo que si, quiero poner esto como ejemplo nada más, que si aumentaba algún impuesto, él se iba a cortar el brazo. La verdad que no quiero que se corte el brazo porque nosotros no somos tan cruel como este gobierno, pero quiero decirles que este gobierno subió ganancias, eliminaron la devolución del IVA, subió el monotributo, subió el impuesto a los combustibles. Ahora sí. El único impuesto que bajaron fueron bienes personales a la cuenta en el exterior. Está claro a qué sector busca favorecer y a cuáles no. Hoy la Argentina asiste a un intento de refundación sin consenso. Quieren refundar una Argentina sin el consenso de los argentinos y argentinas. Cuando se confunde la autoridad con autoritarismo y ajuste con orden. O sea, este gobierno tiene la legalidad, sí, porque ganó en elecciones, volvió a ganar, pero no está generando los consensos necesarios para realizar los cambios profundos e injustos que pretende realizar. Por eso, defender la democracia y el Estado de Derecho hoy no es una consigna del pasado, sino tiene que ser una urgencia del presente, un compromiso nuestro del presente. No hay república posible sin justicia social, aunque les moleste a muchos, ni libertad que valga cuando se gobierna a fuerza de decretos y de recortes. Pero también debemos mirarnos hacia adentro. El peronismo tiene una obligación histórica: dejar de lado las ambiciones personales, las pequeñas internas, los cálculos de poder. No hay lugar para egos ni para mezquindades cuando el pueblo está pagando el precio de un experimento económico que solo está profundizando la desigualdad. Quiero volver a decirlo, para que nos quede bien claro a todos y a todas. No hay lugar para egos ni para mezquindades cuando el pueblo entero, en su gran mayoría, está pagando el precio de un experimento económico que ya lo sufrimos y que ya lo vivimos, que profundiza la desigualdad. Es tiempo de reconstruir una propuesta seria, moderna, profundamente humana, capaz de volver a enamorar y representar a la ciudadanía. Un proyecto que hable de producción, de trabajo, de soberanía y de dignidad. El trabajo, la producción, la soberanía nos tienen que volver a dar dignidad de argentinos. Porque el peronismo no nació para administrar las derrotas, no nos podemos conformar ni quedarnos en el lamento, ni latigarnos, de pegarnos latigazos en la espalda porque perdimos una elección. No nacimos para administrar las derrotas, sino para construir un futuro. Y si algo enseña nuestra historia es que los pueblos que luchan, aunque los quieran arrodillar, siempre se levantan. La esperanza no está en los mercados ni en los discursos vacíos. Está en la gente que todavía cree, que trabaja, que resiste y que sueña con una Argentina de pie.
Y voy a volver a una frase de Perón que nos enseñó que primero está la patria, después el movimiento y al final los hombres. Es tiempo de dejar las internas, recuperar la mística y volver a construir un proyecto que abrace a todos los argentinos. Esta es la reflexión que yo quería compartir con ustedes hoy. Y además quiero que compartamos, creo que son 2 videitos. Uno del el programa anterior tuvimos a Norma, una representante del Hospital Garrahan, y que después de acá, creo que fue después de acá, fue el programa de Feynman. Quiero que veamos las 2 imágenes, por favor. Si fuese al Garrahan, le hubiesen dicho con 300.000 pesos. ¿Cuánto gana usted, Eduardo? Cuénteme. ¿Qué carajo le importa a usted cuánto yo gano? Gana usted? Yo gano la actividad, yo trabajo en la actividad privada. ¿Qué carajo le importa ¿Y cuánto a gana usted? usted? ¿Qué carajo a usted le importa? Le muestro mi recibo de sueldo. ¿Cuánto gana usted? Usted es empleado público. Sí. Y a usted. Y nosotros nos debemos a todos nuestros pacientes. No, usted no paga nada. Eduardo, Usted no paga el sueldo de espera, nosotros. espera, Maxi. Eduardo, yo, la verdad, te digo, yo no sé si haces terapia, pero hacé terapia. ¿Qué Tenés un terapia, problema. señora? Tenés ¿Qué un problema, problema? Eduardo. ¿Estás haciendo un acting para la televisión o estás completamente sacado? No sé qué te molesta. Triunfamos, ganamos los trabajadores, los representantes de los trabajadores, que somos profesionales, le molesta. que somos profesionales, que nos ponemos al frente de una lucha, esté quien sea en el gobierno y que no le tenemos miedo a nadie. Contra todos Eso los te gobiernos. molesta a vos. Y que encima Bien. vengamos de nuevo a tu programa, aunque nos maltrates 1000 veces, vamos a seguir viniendo porque no me importa hablarte a vos, me importa hablarle a tu audiencia para que entiendan que se puede ser profesional, que se puede ser científico, que podés ganar un concurso y que está muy bien que ocupes un cargo sindical para representar a los trabajadores y trabajadoras y no hacer lo que hace la CGT, que ocupa cargos sindicales y no defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que es tener un sueldo digno, que hoy tenemos y ayer no teníamos. ¿Y por qué lo tenemos? Porque luchamos, no porque quisimos voltear a ningún gobierno, porque esa no es la parte nuestra. Nosotros no somos volteadores de gobiernos, no te confundas, hay otra gente que voltea gobiernos. La verdad es para felicitarla, primero por la defensa profesional que hizo de su tarea. Y la verdad que nosotros hicimos una entrevista hermosa, nos pusimos muy contentos porque habían conseguido ese logro, y creo que el fondo de la cuestión tiene que ver también un poco con la editorial, con lo que hablábamos. ¿Por qué Feynman se pone así? ¿Por qué el periodista se pone así? Porque él dice que le mintió porque la representante fue de candidata en una lista. La verdad que yo no lo sabía cuando la entrevisté, no lo sabíamos, porque no es lo más importante en ese momento. Lo más importante en ese momento es que habían conseguido un 61% de aumento después de parir casi 2 años a un gobierno cruel. Y yo creo que lo que más le molesta es el triunfo de un proyecto colectivo, es el triunfo de una lucha, es el triunfo de un conjunto de una parte de la sociedad, porque primero empezó con un conjunto que era exclusivamente del Garrahan, pero después a esa lucha se fue armando una comunidad que fue parte de la sociedad y que consiguió ese logro. Digo, la verdad, ¿cuál es el problema que haga política? En cualquier partido, ¿cuál es el problema? Que defienda sus ideales. ¿Cuál es el problema de que tenga una militancia sindical y que defienda a sus compañeros como lo defendió? La verdad que no puede haber ninguna, no puede haber ninguna. Yo creo que lo que realmente le molesta y es funcional a la política del gobierno, lo de funcional puede ser, a veces uno lo hace inconscientemente y otras veces lo hace conscientemente con algún beneficio. En este caso no lo sé. Lo que sí sé es que es funcional a una política de gobierno, que cree en el individualismo, que cree en los proyectos personales, que cree que no cree en la equidad y en la igualdad, sino que cree en que vos tenés que valerte por tus propios medios solamente, sin tener en cuenta desde dónde partís. Entonces, quiero volver a ponerme de ese lado, de los trabajadores, de la compañera que era secretaria general del gremio, felicitarla primero por la conquista y segundo por la defensa que hizo de su representación y de su lucha. Esto también es parte de lo que nosotros, desde acá, en No lo arregla nadie, queremos transmitir. El valor que tienen los proyectos colectivos y las luchas colectivas. Y que
el individualismo solo te conduce a reacciones como la de un periodista, como vimos recién, que inconsciente o conscientemente es funcional al poder. Les propongo que vayamos a una pequeñísima pausa y volvemos ya con nuestra primera invitada para hablar de algo muy, 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 muy lindo. Bueno, seguimos en O no lo arregla nadie. Venimos hablando en los últimos programas temas que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Hablamos de salud, hablamos de economía, venimos hablando de temas que sobre discapacidad, hablamos también sobre el Garrahan, y salió un informe que tiene que ver con la realidad cotidiana que vive la mayoría de los argentinos, y tiene la particularidad de ser un informe nacional en el cual quiero ser claro en esto, no sé si medía el poder adquisitivo o también cuánto cuesta llenar el changuito, como llamamos, cuando vamos a hacer las compras, y también no sé si hoy van muchas personas a llenar el changuito como se hacía, como yo veía a mi familia, como hacíamos nosotros, una vez por mes hacer esa compra para que nos dure todo ese mes. Y hubo un informe que midió cuánto sale llenar el changuito en todo el país. Me parece algo interesante que podamos hablar, que podamos charlar de cómo aumentaron, dónde sale más, dónde sale menos y por qué quizá podamos encontrar y reflexionar y encontrar algunas soluciones al respecto. Por eso estamos con el director de la consultora analítica, Claudio Caprarulo, que además es economista y nos está escuchando. Hola Claudio, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, no, hablaba sobre este informe que ustedes elaboraron, que hicieron, que me pareció interesante, donde se reflejaba los distintos valores de llenar el changuito a nivel país. Se da una particularidad que a mí me parece que siempre fue así, o quizá cambió en algún momento, que el sur siempre resultaba un poco más caro con respecto a otras provincias. Es así, dio así. Más o menos yo hice un promedio de 800.000 pesos llenar un changuito, ¿no? Sí, así es, Víctor. Lo que nosotros buscamos desde Analítica, porque entendemos que cada vez tenemos mayor heterogeneidad, ¿no?, entre las distintas provincias del país, sobre todo también con el cambio de régimen macroeconómico de fines del 2023. Entonces lo que buscamos hacer era pensar, decir, bueno, ¿cómo están viviendo las familias estos cambios también en los precios relativos en cada una de las provincias? Como vos señalás, uno de los resultados lógicos es que en la Patagonia es donde registramos los changuitos más caros, ¿no? La provincia más cara, por ejemplo, es Santa Cruz, mientras los más económicos se dan en el nordeste argentino, como por ejemplo Misiones, que es la más barata. Ahora, nosotros planteamos un changuito de clase media para una familia tipo, hablamos de 2 adultos con 2 menores de edad, y con consumos que están relacionados y son básicamente de alimentos y bebidas, ¿no? Después queda por fuera todo lo que hay que consumir de limpieza, quedan por fuera los servicios, pero nos permite comparar primero estas diferencias entre provincias y por otro lado también cómo va variando esto mes a mes. Lo que nosotros notamos, por ejemplo, fue que en el mes de octubre hubo una aceleración respecto de la tasa a la que venía creciendo en meses anteriores. Y lo último, para cerrarte esta idea, y también es interesante que más allá, por ejemplo, de que Santa Cruz tiene el changuito más caro, respecto al poder adquisitivo, no es la provincia donde más le cuesta a las familias afrontar ese gasto. Por el contrario, es, por ejemplo, una de donde más les cuesta a las familias es Misiones, que tiene el changuito más barato. Entonces, obviamente, lo importante es la relación entre los precios y también los ingresos de las familias. Entonces, para tener claro, el changuito que ustedes armaron, vendría a ser cuando salieron de compra, me imagino que lo deben haber hecho digitalmente, fueron a buscar varios supermercados de distintas provincias en forma digital, armaron un changuito que no tiene ni artículos de limpieza ni higiene personal tampoco.
Exactamente. Ok. Es alimentos y bebidas. Armamos una canasta que es muy representativa porque utilizamos distintas metodologías para que así sea, ¿no? Revisamos la encuesta de gasto de los hogares que publica el INDEC, Ajá. revisamos también metodologías de la ONU, armamos algo que sea bien representativo, más allá de que obviamente alguien que nos está escuchando por ahí dice, no, yo en supermercado gasto más, Claro. o gasto menos. Bueno, lo que se busca hacer es algo que sea, de vuelta, representativo, que no quiere decir que sea igual a lo que vamos a gastar cada uno de nosotros. Totalmente, y además uno cuando va al supermercado, si no vas con una lista, siempre metés más de lo que tenías pensado por si viene alguien, por si pasa algo, pero la idea es medir cuánto sale un changuito en las distintas provincias y el poder adquisitivo de las personas. ¿Hay mucha disparidad entre el poder adquisitivo de las distintas provincias? Sí, mira, por ejemplo, y eso es claro, ¿no? Porque también nosotros como economistas lo que pensamos esto es cómo se refleja la estructura productiva que tienen estas regiones. ¿Dónde es más barato para una familia afrontar esta compra? En Neuquén, justamente una provincia que cuando miramos todos los indicadores le está yendo muy bien, gracias principalmente al desarrollo del sector petrolero, Claro. pero gracias a Vaca Muerta, que es alrededor del 12% más o menos del ingreso, de dos ingresos, ¿no? Lo que dijimos, bueno, hoy en día muchas familias trabajan el papá y la mamá. Bueno, tomamos dos ingresos promedios de esa provincia y te da que este changuito le representa el 11% de la sumatoria de los dos. Ahora, en otras provincias supera el 30% de vuelta, como por ejemplo en el Nordeste. Claro, ahora voy comprendiendo más. O sea, también lo que hicieron fue tomar el poder adquisitivo de cada provincia para evaluar. Está bien. Exactamente, O exactamente. sea, y una de las provincias que tiene, y no es ilógico, de que tiene mayor poder adquisitivo debe ser Neuquén por Vaca Muerta, por todo el sector petrolero, porque ¿no? también tenemos que pensar, obviamente, hay una relación directa entre muchas veces lo que pasa con la cantidad de puestos de trabajo, el crecimiento del empleo y los salarios. En Neuquén el empleo crece a diferencia de otras provincias donde cae y vemos Claro. que la problemática del mercado laboral cada día es más grande. Claro. Hablábamos de Misiones, que ahí no debe haber mucho laburo o los sueldos están más depreciados, entonces representa mucho más en el ingreso de esas personas, ¿no? Sí, claro, llenar el todo changuito. todo el nordeste es donde vemos que tiene un precio más barato este changuito. Lo mismo sucede en Formosa, lo mismo sucede en Chaco, sucede en Misiones, y al mismo tiempo es donde más representa respecto del salario promedio, ¿no? Pero en Así. todos lados les da que hubo como un incremento, porque yo leía que los distintos análisis que vi sobre el informe, como que se da como que en todos lados hubo un incremento. Leía, por ejemplo, del aceite, que es algo que se consume permanentemente. Sí. En todas las provincias obviamente aumentó porque va de la mano de que más allá de que la inflación sea más baja respecto a otros momentos de la Argentina, sigue habiendo inflación. Recordemos que mañana sale el dato del INDEC, mañana miércoles, y la semana pasada salió, por ejemplo, el dato del IPC de la Ciudad de Buenos Aires, donde dio 2,2%, Claro. y justo alimentos y bebidas no alcohólicas dio 2,1%. Para dimensionar a nosotros el costo del changuito en la Ciudad de Buenos Aires nos dio que aumentó un 2,2%, casi lo mismo que le dio la inflación. Entonces fue aumentando. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Tierra del Fuego aumentó muy fuerte, aumentó un 5% este changuito, y de vuelta, la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la tasa fue menos de la mitad, fue el 2,2%. Claro, porque si bien uno puede entenderlo, ¿por qué hay una diferencia muy grande porque evidentemente no aumentó el 2,2%? Yo escuchaba, por ejemplo, que la carne aumentó un 10%. Digamos, ¿por qué existe esa diferencia entre la percepción de que la gente va a comprar y no ve que es el 2,2%? Y lo siente además en el bolsillo, que es mucho más que ese Claro. 2,2%. No, eso así, lo que tenemos que pensar, Víctor, siempre es que el índice que publica el INDEC, o por ejemplo el estudio del Centro de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, es un índice y lo que hace es pondera distintos consumos. ¿Qué queremos decir con esto? Está basado en una encuesta que realizó el INDEC, y lo que le preguntó el INDEC a la gente es, bueno, ¿vos cuánto consumís de carne por mes? Yo consumo tanto. ¿Cuánto consumís de cebolla, de papa, etcétera? Entonces lo que el INDEC dijo es, bueno, mira, vos de tus ingresos, el 10% lo destinás a la carne y el 30% lo destinás a frutas y verduras. Entonces, cuando armó el índice de la inflación,
dijo de los precios, el impacto que tienen alimentos y bebidas, tanto es para la carne y tanto es para la lechuga y el tomate. Entonces, lo que trata de representar de vuelta es una canasta típica de consumo de los argentinos, que también incluye el IPC, incluye servicios como por ejemplo la luz, el gas, combustible, el calzado, la indumentaria, la cuota del colegio. Entonces, hay muchos precios que se relevan y después se saca este índice ponderado. Entonces, por eso puede ser que uno diga, che, esto a mí no me representa. Bueno, por un lado puede no representarte porque puede ser que tu estructura de consumo sea diferente a la que relevó el INDEC. Y por otro lado, vos podés sentir que no te representa porque en realidad uno no maneja los porcentajes de, bueno, yo en realidad por mes en supermercado gasto tanto y me representa tanto, y después entre la nafta, los colegios, se me va tanta plata. Pero lo que tenemos que, para mí siempre hay que pensarlo, eso es analizar sobre todo la tendencia, ¿no? Analizar la tendencia. Y después, obviamente, la idea es que tiene que ser un índice muy representativo, porque sobre eso también se discuten las paritarias, se discuten los salarios de los trabajadores. Yo te iba a decir que si bien uno no puede decir que está mal medido, porque en realidad es una forma de medir y te da un resultado que es de acuerdo a los valores y que vos ponderaste para llegar a ese resultado. Así es. Quizá no te representa, y donde más te perjudica es en la paritaria. Por eso ahí me parece que el salario no les rinde tanto a las personas como quisieran que les rinda de acuerdo a los gastos que van teniendo, ¿no? Sí, ahí hay dos efectos que me parece interesante de marcar. Por un lado, que la encuesta que está usando hoy en día el INDEC para su IPC es de 2003-2004, quedó vieja. Claro. La que ya dijo el INDEC hace rato que viene diciendo que lo va a cambiar la metodología es con la encuesta de 2017-2018, que es, por ejemplo, la que usa la Ciudad de Buenos Aires. Eso lo que va a hacer es que la inflación tenga más impacto, por ejemplo, lo que pasa con la luz y con el gas, ¿no? Tenga más peso los servicios. Claro. Y después también lo que tenemos que tomar en cuenta es que estamos todavía atravesando cambio en lo que nosotros los economistas decimos precios relativos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el último tiempo, en algunos meses hasta, por ejemplo, el precio de la ropa viene cayendo, mientras viene aumentando bastante más, por ejemplo, lo que puede ser la luz y el gas. Entonces, por ahí, respecto a lo que nosotros nos acordamos de nuestro bolsillo hace un año y medio atrás, decíamos, che, me sobraba plata. Y sí, porque por ahí se te iba menos en luz y gas y eso te permitía cierta capacidad de ahorro. Ahora, en cambio, por ahí tenés que destinar más porque está cambiando. De tu total, gastas menos en alimentos y bebidas y tenés que destinar más a, por ejemplo, pagar los servicios. También pudieron analizar la conducta, si mucha gente sigue llenando ese changuito mensual o son menos. Pues yo también lo que veo es que hay mucha compra más diaria, digamos, de acuerdo a lo que vos podés hacer, y la compra mensual es como que o la tarjeteás en 3 cuotas, que muchos me cuentan, o ya no la haces, ¿no? Sí, ahí lo que es interesante son los números del INDEC, ¿no? Que tiene el famoso, la encuesta de gasto de los supermercados, y ahí lo que venimos viendo es que tenés caídas este año, ¿no? El consumo en los supermercados, el consumo masivo, muestra que el poder de compra de las familias ha caído. Eso es así, es evidente. Seguramente también puede existir que haya cambios en algunos patrones de consumo. O sea, hay razones para que haya una caída, que es lo que está pasando con los ingresos de la familia, y puede ser también que haya algunos cambios en que, por ejemplo, no sé, en los centros urbanos haya más compra de supermercado a través de alguna aplicación, que en los barrios la gente, como decís vos, en vez de ir y llenar antes, iba y llenaba el changuito una vez por mes, por ahí ahora hace microcompras en el almacén del barrio, en el supermercado del barrio, y eso es más difícil de que quede registrado en las estadísticas oficiales. Para finalizar, no quiero dejar de preguntarte, quiero aprovecharte. Podés decirme que no, porque no era algo que habíamos acordado poder hablar y nosotros tratamos de respetar esas cosas. Hay un debate que se instaló ayer o hoy, que instaló un economista sobre la posibilidad de cobrar un impuesto para blanquear determinadas situaciones, un impuesto al efectivo, digamos, al pagar en efectivo. Que eso ayudaría, no creo que sea la única medida, pero que ayudaría como a blanquear la economía. ¿Vos tenés opinión al respecto? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, a ver, yo entiendo por qué se plantea, ¿no? Creo que hace muchos años que la informalidad en la Argentina sigue creciendo y ese crecimiento en realidad nos perjudica a todos. Perjudica al Estado porque no puede recaudar, perjudica también a los trabajadores porque no están formalizados.
Digo, es algo que no le cierra a nadie. Esa propuesta obviamente lo que se piensa es desde los incentivos económicos. Si yo a vos te cobro cada vez que extraes dinero en efectivo del cajero, pagás en efectivo un impuesto, tenés menos incentivos. Ahora, la realidad es que también eso puede perjudicar mucho a muchos microemprendimientos, a muchas pymes, que no es que no están formalizados porque no quieren, sino porque la estructura tributaria hoy en día no les permite que su negocio pueda estar en pie si tuviesen que afrontar todos los pagos que eso requiere. Lo cual, obviamente, la informalidad no está bien, no estoy diciendo que esté bien que lo hagan. Claro, digo, claro. bueno, es más complejo. Entonces, me parece que está muy bien que estemos todos discutiendo cómo hacemos para bajar la informalidad. No creo que un impuesto al uso de efectivo termine generando los incentivos correctos y hasta me daría miedo de que por ahí termine perjudicando, sobre todo de vuelta, a ese entramado de la economía informal que no tiene muchas más herramientas y que un impuesto lo que haría por ahí es correrlos de la cancha o perjudicarlos en un contexto donde la economía entró en recesión porque tenemos 2 trimestres seguidos de caída en el nivel de producción. Claro, yo pensaba que quizá, porque también es verdad que una persona que va a sacar, qué sé yo, 5 palos de su caja para pagarle a los obreros que lo tuvo laburando, digo, ahí se justifica. Lo que quizá veía como posible, no lo tengo, viste que cuando está en pleno debate algo uno va generándose ideas en la cabeza, sino más bien focalizarlo, excluir a los jubilados, porque hay muchos jubilados que no saben manejar todavía bancarizados, entonces sacan efectivo, entonces me parece que sería medio injusto cobrarle a un jubilado, pero sí quizá focalizar a determinados montos, sectores, como para que, bueno, también hay muchos sectores que son reacios a blanquearse y a bancarizar todas sus operaciones, ¿no? Sí, a ver, para mí está bien lo que vos señalás también de pensarlo de forma sectorial, ¿no? Porque Claro. recordemos que también la informalidad en un punto está avalada por el Estado, porque hay muchas transacciones que si el Estado se pusiese a controlar se daría cuenta de acá hay alguien que está evadiendo y no se hace, entre otras cosas porque, y esto no es nuevo de este gobierno, sino que viene también de muchos gobiernos, los atraviesa a todos, porque es una especie de, bueno, hago la vista gorda porque sé de vuelta que si me empiezo a meter, no sé si no termino rompiendo y generando problemas también en el nivel de actividad. Lo primero que me parece que hay que hacer es, que Argentina se debe hace mucho tiempo, es una reforma tributaria para simplificar los impuestos, para considerar los impuestos también de acuerdo a, como decías vos, el sector, pero también el nivel de producción que tenga esa empresa. Digo, tenemos que pensar que las pymes, no es lo mismo la carga tributaria que puede afrontar una pyme que la que puede afrontar una multinacional, no solo directamente los tributos, sino los servicios asociados, contratar un contador, digo, darse de alta, los escribanos, digo, son muchos costos que si el que necesita por ahí abrir un almacén, que cobró una indemnización y dice, che, en el frente de casa armo un kiosco, no tiene todas las herramientas y todo el capital para poder afrontar eso. Entonces me parece que hay que, primero si uno simplifica y baja, vas a permitir que esas personas tengan más incentivo. Y una vez que ya haya una estructura que sea más lógica, ahí el Estado puede dejar de hacer la vista gorda y hoy en día hay muchas herramientas, porque gran parte de la economía informal, hay que estar muy atentos, no sigue estando en efectivo, está en las billeteras virtuales. Claro, claro. Entonces no es que se sigue, digo, ya en muchos sectores no se utiliza tanto esto de andar con mucho efectivo encima, obviamente porque tiene costos asociados y también por una cuestión de inseguridad. Y hoy en día las billeteras virtuales permiten esas transferencias de un sector a otro, sobre todo de vuelta, muchas veces nos pasa a todos por ahí cuando vas caminando y un muchacho te ofrece comprar unas medias o unos repasadores. Antes yo muchas veces cuando voy caminando y justo paso por el costado le dice no tengo efectivo, bueno, pagame con Mercado Pago, digo, la informalidad también funciona hoy en día las billeteras virtuales. Sí, inclusive en un bar la propina al mozo muchas veces se la damos porque el mismo mozo te dice, mire que si no tiene me puede transferir. Claro. Así que bueno, claro. No, bueno, Claudio, te quería agradecer por poder afrontar estos temas que la economía un poco con más amabilidad, para que podamos entenderlos un poco también todos, ¿no? Así que quería agradecerte estos momentos. No, por un gusto y espero les haya servido. Y bueno, estamos en contacto para otra vuelta. Dale, muchísimas gracias. Seguro te vamos a volver a molestar porque la economía en Argentina siempre es un tema. Siempre es un tema. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Claudio Caprarulo, que es director de la consultora analítica y además economista, y hablamos de cuánto sale el changuito en la provincia donde vos vivís.
Así que vamos a una pequeña pausa y volvemos en un minuto. No te podés ir, ¿eh? Si te vas, para lo único que te podés ir es para seguirnos en Instagram y en YouTube. Vas @noseasneutral, nos seguís, apretás la campanita, el botoncito de la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y ahí en el canal buscás O no lo arregla nadie y nos ponemos en contacto. Seguimos en O no lo arregla nadie y viste que siempre tenemos así temas tensos, temas que si bien es parte de la realidad, nos ponen un poquito así como algunos de mal humor, algunos dicen pon algo para relajar, loco, basta. Bueno, vamos, le hicimos caso. Vamos a hablar hoy con Sofía Perea, que es de la Asociación de Amigos del Museo del Cabildo Nacional, es la secretaria y la vocera de la asociación. ¿Cómo te va, Sofi? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? A toda la audiencia. Gracias, Víctor, por invitarme. Yo vi imágenes del primer... hacen un baile patriótico. Sí, le llamamos baile patriótico porque vamos a recrear un baile de 1810, 1811. O sea, podría suceder en esos años después de que se forma la Junta de Gobierno. Ok, pero tenés que ir vestido de la época. Sí, la recreación, digamos que contempla me habían el vestuario invitado, histórico. pero yo me negué rotundamente a ir vestido. Mal lo mío. Te equivocaste, porque te quedaría muy bien el estilo belgraniano. Mal lo mío, porque fue mucha gente, estuvo muy divertido. Tenemos algunas imágenes de él, a ver si la podemos pasar, porque están buenísimas. Y mientras nosotros charlamos. Esto tiene como objeto apoyar la tarea que viene desarrollando el Cabildo Nacional, que es mucha, que es importante. Sí. Sé que estuvo en la Noche de los Museos y que es uno de los cabildos de los museos más visitados de la ciudad. Sí, por suerte sí. Contanos un poco. Bueno, mucha gente viene al Cabildo. Mientras vemos imágenes, sí, mirame, yo no puedo. Pero a vos te quedaría muy bien esa babucha, yo estaría esa más, especie de calza. No, estaría en el otro, me imagino. Bueno, ese es un poco menos ortodoxa la vestimenta, claro, porque en realidad el primero es más al estilo Belgrano. Siempre ponemos el ejemplo de cómo salen los cuadros Belgrano con esas especies de calcitas. Y las mujeres tienen el corte que le decimos princesa, que, bueno, la moda se llamaba imperio o regencia, que era la moda que se usaba en ese momento. La moda de la mujer. De la mujer y del hombre, la moda del 1800, o sea, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y todo este asesoramiento nosotros, obviamente, que lo hacemos conjuntamente con gente que sabe de esto, que es la Sociedad Augusta Victoriana, que son los que están en esas fotos y que hacen todo lo que es vestimenta histórica, divulgación sobre... Es profesional. Sí, súper. O sea, es lo más parecido a lo que pasaba en esa época, digamos. Exacto. Bueno, y en el lugar. Hay una de las personas miembro, Verónica, que es miembro de la asociación, y sí, la idea es que todos los que se acerquen se involucren con el evento, ya digo, desde no solo de la imaginación, sino recrear ese momento, ¿no? Entonces, la actividad tiene como estas dos vertientes, si se quiere. Por supuesto, ayudar al museo, porque todas las actividades que hace la asociación son para apoyar financieramente distintas actividades, infraestructura, ¿Eso también en esa época? Todo eso fue en marzo, que fue el primer baile que hicimos, vinieron 370 personas. Bien. Sí, hay todo un grupo de gente que además tiene la costumbre de hacer estos bailes, pero no hay tantos grupos que los hacen. Por eso nos juntamos con la sociedad, que es la que en Buenos Aires más experiencia tiene en este tipo de eventos, que son recreación histórica. Y el Cabildo ya hace un tiempo que viene haciendo actividades de recreacionismo y esta vez el baile fue como la acción más importante que hicimos conjuntamente. Para llamarlo concretamente y para que la gente lo entienda mejor,
no es que vos te disfrazás, sino que te caracterizás de la época del momento y cuando entras al cabildo, entrás... De hecho, si vos vas a buscar disfraces del No 1800 y te vas a encontrar con la dama antigua, que Claro. no era la ropa de ese momento, ¿no? O sea, esa estética de la dama antigua, ese vestido como Sí. muy gigante, es posterior. Entonces en la escuela que nos hacían disfrazar de... Sí, por lo menos en el caso de las mujeres, no. No. Es un vestido mucho más, es largo, pero no tiene toda esa estructura que tiene el de ni la peineta, ni nada. Es mucho más sobrio, si se quiere. Es una época, además, que no es de bonanza económica, ¿no? Claro. Entonces, las mujeres tienen, digamos, obviamente se destacan con algunas joyas y demás, pero es muy, el vestido es muy simple. Por eso es que invitamos a que todos los que quieran venir no se asusten con el vestuario, porque lo pueden armar ellos mismos y estamos todo el tiempo subiendo imágenes, compartiendo tanto lugares como para que los alquilen, como tips para que los puedan armar con cosas que por ahí tengan en casa. O sea, si alguien quiere ir, lo primero que tiene que hacer es que tiene que ir caracterizado, no puede entrar... Les pedimos que se sumen desde la fantasía y de recrear en algo el vestuario, si no lo pueden hacer al 100%. Sí, no somos tan exigentes, pero si ven los que se sumaron al baile de marzo... Bueno, ahí también subí otro video les pasé otro video a los chicos que se ven en Hay la un puerta videíto, del cabildo, sí, que sí. están todos, mujeres y hombres, la verdad que se pusieron todo lo que había, ¿eh? Está muy lindo, está muy bien caracterizado. A ver si podemos pasar el... Hay un segundo Ahí está, video. mirá. Ese es el del... Ay, perdón, está... quizás es Lo de vemos al Instagram revés. y está de un formato... Bueno, esa es toda la danza que se hizo ese día, porque el evento cuenta con una propuesta artística, digamos, que es que profesoras enseñen a bailar el minué y las danzas que se bailaban en el 1800. Ah, qué bueno. O sea, vos podés ir, si no sabes bailar, podés ir también. Por supuesto. Y además... Ya vas a aprender. Ahí vas a aprender a bailar, te van a enseñar. ¿Podés comer? ¿Se puede comer algo? Va a haber también puestos de comida. También vamos a tratar. Ahí están. Bueno, esa es la entrada, eso fue en marzo. Fíjense las distintas, digamos, opciones de vestuario, hay de todo. Hay de todo, pero la verdad que está muy bien. Todos pusieron... Está bárbaro. Yo veo a nuestra productora ahí, ¿eh? A mí la verdad que me encantaron muchísimos de los vestuarios que se llevaron. Así que, o sea, ahí hay un montón de opciones. Encuentran algunos que obviamente que por ahí ya lo tienen mucho más armado porque les gusta esto. Y otros que fueron armándolo con lo que tenían. Y la verdad es que es parte de la imaginación histórica, Claro. digamos, ¿no? Recrea... no solo es estar en el cabildo de noche, que no es la costumbre, salvo la noche de los museos. Habitualmente el cabildo y el patio del cabildo está cerrado al público a la noche. Bueno, ahí hay hay puestos donde vendemos recuerdos del cabildo y demás. Ese día también tuvimos un fotógrafo, fíjense qué lindas las fotos que se sacó la gente. Pueden ir a sacarse fotos. Sí, exacto. Bueno, contanos cómo es el costo de la entrada, qué incluye la entrada, dónde la pueden sacar y Bien. qué día es y de qué hora. Un montón de cosas, te pregunto. Bien. El evento es el sábado 15, empieza a 19:30, termina más o menos 11:30. La entrada sale 25.000 pesos en Passline, la pueden encontrar. Nosotros estamos subiendo todo el tiempo el link. En Passline busca Cabildo Nacional. Pero si no, exacto, entra a Passline, pone Museo del Cabildo o Cabildo solo y ya le sale el evento. Pueden venir de todas las edades, siempre que puedan traer una caracterización, porque muchos nos preguntan si pueden venir chicos. Les decimos que sí, obviamente, con cierto Caracterizado. criterio. Sí, también que la vayan a pasar bien y Claro. más o menos tengan una edad que puedan participar y que estén caracterizados. El sábado 15, ya dijimos, tienen que, si no pueden traer toda la vestimenta, tienen que traer aunque sea alguna caracterización. Y ustedes, si alguien quiere ir y no sabe cómo, ustedes le dan dónde poder alquilar, dónde... Todo. Cuando entran a Passline pueden poner que quieren información adicional. perfecto. Nos llega un mail a la asociación y nosotros personalmente lo respondemos con lugares donde alquilar, fotos o imágenes para informarles cómo vestirse. Y la entrada, bueno, la idea es que adentro, ya decíamos, ¿no?
haya unas clases de baile, de danzas que están pensadas para ambientar obviamente la música de ese momento. Y después, bueno, va a haber juegos también de la época, emulando también el sapo. ¿A qué jugaban? Bueno, juegos de cartas. Ah, bueno. Al truco no, todavía no existía el truco. No, me parece que es otra variación. Otra variación. Y después también la taba. Bueno, había algunos juegos más físicos y otros más de mesa. Bueno, va a haber puestos, va a haber algunas recreaciones que hacemos siempre con la sociedad, ciertos personajes que pueden llegar a aparecer, sorpresas. Muy bien. Y después hacemos un poco de baile, venimos un poco al siglo presente y por ahí hacemos alguna reversión, un poco de música actual. Alguna cumbia se escapa por ahí. Y algo hay, va a haber sorpresitas. O sea que es garantía de que con los 25.000 pesos tenés acceso a la entrada. Exacto. Todo lo demás, la comida, la bebida, se paga aparte. Sí, se paga aparte. Perfecto. En general buscamos eso, que haya precios accesibles, populares, para que si quiere venir toda una familia o un grupo de amigos, puedan venir. Vamos a comprometernos nosotros, desde O No Lo Arregla Nadie, vamos a arreglar 2 entradas. Vamos. ¿Ok? Al que haga un comentario, quiero ir al Cabildo. ¿Ok? El que dice, quiero ir al Cabildo, si hacemos un sorteo entre todos aquellos que dicen y le damos 2 entradas. Si son muchos, vemos alguna cosa de generosidad y tratamos de... Algo se va a arreglar. Algo vamos a arreglar. Vamos a ahí negociar algo. Pero en principio pongan, quiero ir al Cabildo y nosotros nos comprometemos con, en principio, 2 entradas para que la pasen una tarde distinta, porque es distinto, está bueno. Y es único. Y es único. Pero aparte te quiero agregar una cosa respecto a lo único y singular del evento. Este año el Cabildo cumplió 300 años del inicio de la construcción de su edificio, digamos. Claro. ¿No? Después hubo, obviamente, un montón de reformas sobre ese edificio, pero esos cimientos primeros datan de 1725, con lo cual esta es la última actividad en el marco de la celebración de esos 300 años y es el último baile de época que por lo menos estamos haciendo por el momento. Así quienes no pudieron venir en marzo, es una linda oportunidad para vivirlo. Porque además es temprano, 19:30, a las 23 ya terminó. Si querés seguir... Te vas con el caracterizado, te vas a Pachá y a seguir bailando y vas a pasar una tarde-noche hermosísima. Entonces, 25.000 pesos el día... sábado que viene, sábado 15 de noviembre. De noviembre, de las 19:30 horas, Paz Line, buscan las entradas y si no ponen en las redes de O No Lo Arregla, de No Seas Neutral, quiero ir al Cabildo. Y ahí nosotros nos ocupamos de conseguir algunas entradas. En principio 2, pero vamos a ver si podemos conseguir más. Así que bueno, Sofi, ¿algo más? ¿Nos olvidamos de algo? No, solamente destacar esto, la función de la asociación de amigos, que todos los museos tienen su asociación y que en particular en el caso del Cabildo, que es un patrimonio de todos los argentinos y argentinas, siempre requiere un apoyo, sobre todo por la gran infraestructura que tiene, su acervo cultural. Así que tanto para participar del baile como para poder sumar un apoyo. Uno puede sumar, yo veo que hay otras asociaciones de museos que uno puede ser socios, apoyar permanentemente por mes, ¿no? Sí, nosotros tenemos un Instagram, está nuestro mail para que nos escriban. ¿Cuál es? Hay una tienda, el mail es cabildo@gmail.com y el mail nuestro es asoc.cabildo. Y ahí nos encuentran en Instagram, estamos sumando seguidores y seguidoras. Perfecto, hay que seguir. Y bueno, nada, que tenemos una tienda de recuerdos, todas las acciones que puedan hacer para obviamente apoyar al Museo del Cabildo son bienvenidas. Nuestro programa está abierto, vamos a decirlo siempre, que hay que apoyar, que hay que... primero porque está buenísimo, cumple 300 años y después porque hay amigos. Entonces uno con los amigos tiene ese compromiso de vida, de apoyar y la tarea que vienen realizando, que además uno puede dar fe que esa tarea, que lo que reciben lo ponen en el Cabildo, se lleva adelante y lo disfruta la gente que va a visitarlo. Así que, Sofi, muchas gracias. Esperemos que el sábado la rompan y salga divino y nos manden imágenes. Por supuesto. Y nosotros van a ir invitados especiales
de O no lo arregla nadie al baile patriótico de este sábado en el Cabildo. Vamos a una pequeñísima pausa y volvemos. Seguimos en O no lo arregla nadie. Dijimos que hoy teníamos un programa donde íbamos a pasamos por la economía para ver cuánto sería el changuito en todo el país. Pasamos por la cultura, estuvimos con la Asociación de Amigos del Cabildo Nacional y ahora vamos a hablar un poco de política, de peronismo y de una revista que la verdad que a mí me gustó mucho. Cuando fui a la presentación, la compré. Y en ese momento quise comprarme el 1 y el 2, no me alcanzaba la plata, pero me compré el 2. Además había una nota de una columna, porque no son notas, no sé, había una de un amigo que es Mariano Recalde, que hablaba sobre, ya anticipándose sobre la reforma laboral. Y me pareció muy interesante, porque además una linda edición. Y estamos con Marcos Schiavi, que es doctor en historia y además director de la revista, que se llama Porvenir. Así es. Bueno, primero agradecerte la invitación. No, gracias por venir. Y sí, se llama Porvenir. La armamos a partir del 2024, a mediados del 2024. Ya tenemos 2 números. Somos un colectivo. El comité editorial seremos 7, 8, más 5 o 6 autores que van escribiendo en la 1, en la 2 y seguramente ahora en la 3. Después hay otros invitados. Y con un eje claro que es emitir desde un espacio político, desde el peronismo, un material que es en papel, que no tiene virtualidad, que no tiene web. Eso me llamó la atención porque busqué, no hay. No tenemos. Porque dije, viste ahora un libro, ebook. Sí. Dije, el 1 me lo voy a conseguir y no. Ay, te lo traje. Me lo trajiste, te agradezco, pero no. No, es una decisión que nos parece. Estamos contentos con la decisión de que solamente esté física y no virtual. Básicamente porque el objetivo es juntar gente a discutirla, ¿no? Claro. O sea, Porvenir nace con algunos diagnósticos, algunas hipótesis. Una de ellas es la necesidad de ciertos compañeros y compañeras, y no necesariamente compañeros claro. y compañeras, sino gente común y corriente, la necesidad de juntarse de vuelta. Post pandemia, la necesidad de salir del aislamiento digital, con reuniones, con eventos, con instancias de discusión, que aunque seamos 10, 15, 20, 30, nosotros consideramos que vale la pena hacerlas. Y en ese caso, con Porvenir lo estamos haciendo. La semana pasada la presentamos en Mercedes, esta semana vamos a Brown, seguramente en un par de semanas estemos en Caseros, y así con gente que se quiera sumar para charlar y debatir. Igualmente, si alguien que nos escucha y nos ve y quiere comprarla, puede. Sí. No somos necesariamente anticapitalistas. Claro. Tenemos un link en la web que se llama en Tienda Nube. Vos podés comprar en Tienda Nube directamente la 1 y la 2 y te llega a tu casa por correo. Y después en distintas librerías de Buenos Aires, La Plata y Rosario. En La Plata está en la de la UNLP. En Buenos Aires está en La Libre, en De la Mancha, en Futurock y en otras librerías, también en Rosario. Vamos distribuyéndolo de a poquito porque también es muy, muy casero y muy a pulmón todo, entonces distribuirla es llevar los números, hacer las cuentas y tratar de ir camino a lo que estamos pensando hacer, que es editar la 3 a comienzo del año que viene. Y me gustó mucho porque, primero, te voy a decir, para terminar de hablar de la revista, después volvemos a recordarla, pero quería entrar en otros temas. Primero, para alguien grande como yo, las letras están buenísimas. Te quiero decir, está re bueno. El diseño está muy bueno, y además tiene de todo, tiene hasta recomendaciones de cultura. En la última parte, el Porvenir te recomienda obras de teatro, está muy, muy piola, digamos. Sí, ¿verdad que? Es una revista temática,
o sea, tiene un tema por número. En el primero es el vínculo del peronismo con las clases dominantes o las élites o la burguesía, dependiendo del marco teórico que uno abrace más cómodamente. Y la segunda sobre el mundo del trabajo y sobre todo sobre la organización del mundo del trabajo. Pero además de eso, tiene otros artículos, algunos más culturales, otros más políticos, pero de otros temas, invitadas que para nosotros son muy importantes. Entonces, María Moreno escribe en La 2, que para nosotros es una autora muy, muy importante en Argentina, por lo menos de todo el siglo XX y principio del siglo XXI. Y además tiene entrevistas. En la primera le hicimos una entrevista a Grobo y en esta a Abel Furlan de la UOM. Ambas muy jugosas, a mi entender. Sí. Vamos a entrar un poco ya en la política, en el peronismo un poco. Y yo veía la revista salió antes de las elecciones también, en la número 2 ya estaba Sí, en septiembre. En septiembre. Entonces, leí una parte de la nota que escribió Manuel Saralegui, donde se pregunta y se responde sobre el camino de la moderación o de la radicalización. Y en una parte dice, ese es el camino para reconstruir una mayoría nacional y popular. Él hizo un desarrollo, ¿no? No una mayoría anti-Milei, sino una mayoría que supere a Milei y logre recuperar la vocación transformadora del peronismo. Después de la elección, en la que, si bien en la Ciudad de Buenos Aires creo que hicimos una buena elección, que se polarizó mucho, perdimos, ¿no? Ganó Milei. ¿Crees que ganó porque no supimos transmitir esto que nos pide, que no nos quedemos solo en construir una cosa anti-mileísta? Yo concuerdo con el planteo que hace Manuel en esa nota. Mi lectura sobre la elección, yo soy de profesión historiador, pero me tocaba cumplir distintas funciones. Una de ellas fue ser director nacional electoral. Sí. Entonces me quedó el barretín de los números electorales. Ajá. Y yo lo que veo de cara a la elección que ocurrió hace apenas unas semanas es que si uno la compara con la elección del 21 o incluso la compara en parte con la elección del 23, los números de nuestro espacio son bastante semejantes en porcentajes. Sí. Si uno unifica todo el espacio que fue el Unión por la Patria y antes Frente de Todos en el 23 y lo proyecta en el 25, el resultado de nuestro espacio ronda los 36, 37 puntos, que fue lo que sacamos hace 2 años. Entonces, es una elección que perdimos, pero también es una elección que el peronismo unido está 40-35. ¿Eso alcanza? Claramente no alcanza porque perdés las elecciones. Pero sí me parece que hay un desafío, y es algo que esboza Manuel, y concuerdo, que es ir a buscar una mayoría a partir de los votos que no fueron movilizados. Yo creo que lo que hoy tenés es una cantidad de votos que votaron a Cristina en el 11, que después se fueron, que votaron a Alberto en el 19, estamos hablando de millones de votos, Sí. que no volvieron nunca, que post-21 no volvieron nunca, y esos hay que ir a buscarlos. Y me parece que con el antimileísmo, y en un antimileísmo de tono, vamos a poner así, de formas, ¿no? No va a alcanzar, va a haber que construir una promesa hija de un mandato y que para tener un propósito. Claro. Y también yo veía algunos números y veía que ellos, todos juntos, o sea, ellos me refiero a la derecha, comparándolo con las últimas 3 elecciones, sacaron menos votos. Sí, sacaron menos votos. Sustancialmente menos votos. En algunos distritos, muy claramente. Eso, obviamente, a ver, les sirvió para ganar. Pero sin duda lo que pasó en esta elección es, a mi forma de ver, el peronismo, si se quiere, mantuvo una cantidad de votos, perdió algunos, pero mantuvo. Y lo que se cayó sustancialmente es una cantidad de votos que tenía la derecha en la unidad entre Milei y Bullrich en su momento, que hoy no están. Pero si miramos el balotaje, por ejemplo, sacaron el 56% de los votos y hoy juntos, bien juntos, digamos, en todo el país, porque sacaron el 41%. Sí. Si bien no es comparable un balotaje con una elección de medio término, pero
digamos, fueron las dos instancias donde iban juntos, digamos. No, si uno agarra la elección que tuvimos en octubre y la piensa un año antes, no es una elección del todo sorpresiva. Lo que pasa es que se llegaba con unas expectativas, hijas de septiembre, que puso la vara muy alta y nos sorprendió. Creo que también nos sorprendió un sector muy importante de la población que prioriza primero 80 años de antiperonismo. El antiperonismo existe antes que el peronismo incluso. Claro. Es para pensarlo. Y además, otro sector de la población que pensó que todavía tiene que darle un voto de confianza al gobierno porque en sus propios términos les cumplió con una suerte de baja de inflación y una estabilización que esa gente lo votó de vuelta por eso. Me parece que de cara a lo que viene, el desafío también va a ser del gobierno, porque esa reválida que le dieron implica otras responsabilidades y esas responsabilidades van a tener que ser cumplidas, sobre todo cuando vos estabilizás con salarios muy bajos, es lógico que la gente quiera por lo menos mejorar su estado de... Sí, vivir mejor, digamos, mejor, mínimamente. Ofrecerle eso, y creo que en el fondo, el mayor de los problemas que tiene el mileísmo es que no tiene nada de futuro para ofrecer. Porque no te dice ni cómo vas a trabajar, no te dice... ¿Vos no crees que en esta elección ganaron porque ofrecieron un futuro, digamos, y nosotros no? Es que yo creo, ¿cuál es el futuro que te ofrece el mileísmo? Es más allá de que no haya inflación. Es muy precario. Es precario. Es precario. Pero yo lo que te digo con eso es, este es el primer gobierno de derecha que no te manda a trabajar. Claro, sí. Es un gobierno que no habla de trabajo y no le dice a la población cuál es el horizonte futuro de sus ingresos y su trabajo. Eso me parece que tarde o temprano hace mella. Claro. No, yo, también pensaba que nosotros... Y pareciera que uno quiere menospreciar esos valores y por el contrario. Digo, le hablamos a la población, primero que hay 12 millones de personas que no fueron y que creo que los que son descontentos de que, mira, ya me falló Macri, me fallaron ustedes y me está haciendo parir, no creo en que ustedes me van a resolver la vida, entonces me quedo en mi casa que quizás me es más redituable un domingo. No sé, me imagino ese pensamiento, ¿viste? Pero también siento, y obviamente con el diario del lunes, que nosotros nos transformamos en como una cosa media nostalgiosa, de recordar lo bien que estuvimos en algunos momentos, pero no decirle cómo va a estar bien a esa persona en el futuro. Porque a muchos de lo que le hablamos de lo bien que estuvimos en algunos momentos, ni siquiera lo vivieron. ¿Qué pienso de eso? Mira, tanto en la 1 como en la 2 de Porvenir hay una cita de John William Cook, que es de mediados de los 60, es en Bahía Blanca, en un congreso de la CGT de Bahía Blanca, en donde dentro de muchas otras cosas muy interesantes que dice Cook ahí, dice que el pasado es raíz, pero no es programa. Claro. Me parece que es claro y es conciso y es una idea potente en el sentido de que el pasado no es programa, pero es raíz, con lo cual uno tiene que partir de su raíz, tiene que partir de su identidad, de su historia, porque negarla finalmente que te hace desaparecer. Sin duda nosotros, y todo el peronismo, Cristina con sus escritos, Axel con su movimiento de derecho al futuro, distintos compañeros en distintos lugares, hablan de la necesidad de ofrecer futuro, pero no termina de armarse eso. Claro. Tal vez porque el programa, digamos. Tal vez porque no sea tan sencillo. Claro, sí. Tal vez porque no se presente naturalmente. Y para mí también porque nosotros en el espacio del movimiento nacional, peronistas, siempre nuestros mejores momentos fue de la mano de una sociedad muy movilizada. Nosotros creo que desde hace un tiempo largo tenemos demasiado Estado y poco sociedad. Y esa sociedad movilizada, que son los sindicatos más dinámicos, que son los movimientos sociales, antes piqueteros y luego movimientos sociales, que
que con una ¿Cómo te agenda... referís a mucho Estado y poca sociedad? Sí. Creo que hay veces que si vos no tenés un mandato de la sociedad, una agenda que viene de abajo para arriba, cuáles son los problemas que la sociedad pone sobre la mesa, ¿no? La sociedad del 2001 puso sobre la mesa la crisis del desempleo, y la sociedad del 45, en el 17 de octubre, puso sobre la mesa la necesidad de mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. Hoy la sociedad no tiene claramente un planteo hacia nuestro espacio que nos dé esto, un mandato, que a partir de un mandato nos dé un propósito y que nosotros podamos construir una promesa. No estoy diciendo que hay que sentarse a esperar, simplemente que no solamente alcanza con un programa hecho por los mejores especialistas. ¿Tenemos que tenerlo? Sí. ¿Tenemos que tener una dirección política que nos diga vamos para allá? También. Pero esto también tiene que ir de la mano con una sociedad más movilizada que hoy está sufriendo el ajuste, pero que todavía no termina de organizarse de una manera que la ponga en la calle. Eso es lo que es un planteo. Sí, también creo que tiene que ver que es parte del gobierno, digamos, que el ajuste se hace con una gran parte de violencia, digamos, ¿no? Entonces te genera miedo, te genera... Sin duda. Y también creo que nos falta un poco de conciencia, digo no, porque me incluyo en eso, porque siento como a veces veo a los jubilados, que son pocos, y digo, la puta, ¿qué estamos haciendo que no estamos ahí? También pienso, por otro lado, digo, no podemos vivir permanentemente en una marcha, porque si no, la marcha no construye un programa, no construye, digamos, solamente vamos a parecer la izquierda, digamos, y creo que tenemos que tener una vocación de poder real para afrontar este momento, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, pero sí pienso que cuando uno se conecta con nuestra historia, lo que ve es que nuestros mejores momentos en términos de agenda propositiva, incluso de construcción de poder, es con una sociedad que ya tenía una agenda, y que nosotros, primero Perón, con Evita, luego Néstor y Cristina, condujeron una sociedad que ya estaba movilizada. Yo con eso no quiero decir hay que sentarse y esperar, vuelvo a decirlo. No estoy planteando eso, tampoco estoy planteando ser los que hacemos una marcha por día de 20 personas. Eso tampoco. Pero sí que ese vínculo entre sociedad y conducción política, entre sociedad y partido, necesita de los dos. No vamos a encontrar con una suerte alquímica las decisiones correctas para proponerle al país sin un país que se despabile de una situación de precariedad laboral, de desnorte económico, de servicios básicos universales cada vez peores. Ese punto tal vez sea un punto que nosotros claramente debiéramos rearmar y generar una nueva promesa. No puede ser que cuando uno mejora sus condiciones de vida lo que hace es privatizarla. Claro. ¿No? O sea, no puede ser que el norte sea privatizar mi educación, privatizar mi salud y privatizar mi seguridad. Claro. Porque eso finalmente claramente te aleja del Estado. Si vos pagás el Estado, pero además tenés que pagar otros servicios, ¿para qué pagás el Estado? Uh-huh. La última pregunta sobre peronismo, porque sé que además tenés que estar a las 5, me dijeron en la producción que tenía que apurarme. Tengo que ir a buscar a mi hijo. Bueno, prioridad absoluta. A modo de reflexión, no como una cosa tajante. Yo veo que quizá también, o por nosotros o por los medios, estamos enfocados en que el peronismo, tenemos que resolver el peronismo del AMBA, de la provincia de Buenos Aires. Y no pensamos en el peronismo del resto del país, digamos, en cómo construimos eso. ¿No crees que hasta que no resolvamos eso, no vamos a avanzar en todo lo demás? O sea, dirimir, o sea, no sé cómo, no lo sé. Digamos, si en una interna, en una cancha de fútbol, en un partido de ping-pong, no lo sé. O sea, creo que hay que resolverlo como para poder avanzar.
Digamos, y si no, nos estamos dedicando a eso nada más. O sea, creemos que el peronismo, si bien es importante, porque hacemos buenas elecciones y es nuestro mayor caudal de voto, dejamos un poco el peronismo del interior como medio desarmado, digamos. No sé si vos ves eso o no, podés no compartirlo tranquilamente. No, la discusión sobre el peronismo del AMBA o no del AMBA es una discusión bastante presente, sobre todo en el AMBA. No, a ver, arranco por este lado. El peronismo del AMBA, que vendría a ser el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano, bueno, si sumamos los votos de octubre, ese peronismo le ganó a Milei. Claro. Pero no lo vamos a poner en esos términos porque no conviene. Pero lo que quiero decir con eso es, sin duda, hay una problemática muy de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano que también tiene que ver con una crisis de qué produce y de qué se vive en el conurbano bonaerense. Claro. O sea, por algo el conurbano bonaerense reacciona como reacciona ante las ofertas electorales de la derecha. No solamente por una identidad que tiene 80 años, sino porque también cada vez hay menos trabajo en el conurbano. Dicho eso, claramente el limitante que tiene el peronismo en el último tiempo es que cada vez hay menos votos en el interior, en el NOA sobre todo. Hay todo un sector que une Córdoba, Mendoza, San Luis, en donde nuestros votos son muy escasos. Ahora, lo que yo veo con eso es, hay dos desafíos para mí. Uno, ¿qué tiene que hacer el peronismo del AMBA, vamos a poner así, para con ese sector? Y por otro lado, ¿dónde está unificado ese peronismo del interior? Porque cuando uno da dos pasos afuera, lo que tiene son peronismos provinciales. Algunos ya es el peronismo convertido en provincialismo, pero tenés distintas expresiones provinciales. Entonces, ¿en qué se parece el peronismo de Chubut con el peronismo de Catamarca o con el peronismo de Corrientes? No sé en cuánto. Yo creo que es dialéctico el problema. Es un peronismo del AMBA que se cree que no sabe cómo interpretarlo, y un peronismo del interior que no sabe cómo unir los provincialismos. Dentro de eso, y ahí sumo para mí, que es lo que a mí más me preocupa, lo que está en crisis es, primero, a nivel general, una idea de nación, y como está en crisis la idea de nación, en donde la fraternidad entre un rionegrino y un chaqueño y un cordobés hoy es poca. No existe. No existe. Además de esa idea de nación en crisis, eso tiene una traducción política, que es, hay una crisis de proyecto de nación. Entonces, lo que yo le podría decir al peronismo del AMBA es, no tenemos un proyecto de nación. Y lo mismo le podemos decir al peronismo del interior. ¿Cuál es el proyecto de nación que tenemos? Creo que ahí es el punto flojo, más que una distinción entre el AMBA y no AMBA. Está muy piola lo que planteas. Yo creo que el Perón construyó un proyecto de nación antes que muchas otras cosas, y creo que Néstor también lo hizo. Y a partir de ahí uno puede empezar a pensar cómo en qué país querés vivir, ¿no? Pero es verdad, sí, me parece que pensándolo ahora me haces pensar. No, sin duda, un proyecto nacional nuestro con un 10% de voto en Córdoba es muy complejo, porque claro, Córdoba es el segundo distrito más grande del país. Con 25 en Mendoza es muy complejo. Claro, y también tenemos que pensar qué pasa que no lo pudimos construir, ¿no? Porque si bien las etapas y los momentos históricos te dan distintos proyectos de nación, la falla nuestra desde el peronismo, yo soy de los viejos peronistas, digamos, me hago cargo de todo. Digamos, me hago cargo que Menem estuvo dentro del peronismo, que Alberto estuvo... me hago cargo de todo porque es negar. Si no negamos la realidad y empezamos mal. Creo que también el peronismo es eso, es una amplitud que si no... que cometimos errores que muchas veces no incluimos, sino que excluimos.
Entonces nos quedamos a veces encerrados nosotros mismos en algunos lugares, como en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa en Córdoba es sintomático, ¿no? O sea, Claro. vamos a poner así, el kirchnerismo en Córdoba saca 10 puntos, 15 puntos, y los cordobeses en la provincia de Buenos Aires sacan menos de 3. Claro, Entonces es como... claro. Porque no es que los cordobeses no tienen una voluntad de tener una pata en la provincia de Buenos Aires. Randazzo en el 23 rozó los 4. Claro, Bocio en el 25 quedó afuera de las PASO. claro. Y ahora Randazzo quedó afuera de Fuera entrar. de entrar. Entonces es como dos espacios que en su conflicto Ninguno se potencia, ninguno digamos. se potencia. Porque así como la señal de octubre fue, bueno, el peronismo tiene una cantidad de votos, pero esa cantidad de votos no alcanza, por ende el antimileísmo no alcanza, el espacio del medio, el intento de Provincias Unidas, terminó con los principales gobernadores perdiendo su elección y saliendo, en el caso Claro. de Santa Fe, terceros. Tercero, sí, no. También ahí hay una cosa en el medio que no tiene mucho oxígeno, porque tampoco es muy claro si es mileísmo, o sea, a dónde se ponen. Claro. Eso, creo que en ese sentido, llamativamente, los que mantienen un caudal de voto es la izquierda, que creció también, Que creció, claro. que creció en la provincia de Buenos Aires, llevándose 2 diputados. Los diputados. No, yo creo que tenemos una tarea, primero, yo trato de transmitir siempre que estamos vivos, o sea, estamos de pie, el peronismo está vivo, está de pie, perdimos una elección y no tenemos que dedicarnos a administrar, porque además hay una cosa que al peronismo es al único que le piden la autocrítica, qué va a hacer, digamos, no se la piden a otros partidos que perdieron, al radicalismo que desapareció, digamos, o al PRO que desapareció, o sea, que se lo morfó La Libertad Avanza, digo. Pero está bien, porque quizá nuestra responsabilidad sea mayor la de construir que la que tienen ellos. Y lo que sí digo es que estamos de pie, tenemos que reconstruir, es una tarea difícil que va a requerir de mucha generosidad, que muchas veces en los dirigentes resulta como medio complicado. Sí, y me parece que ahí hay un punto, hay una tensión que ya se dio en este año y que post elecciones se volvió a dar con claridad, que es la idea de que la unidad nos impide crecer, ¿no? Esa idea de, bueno, debiéramos partirnos para hacer más. Claro. A mí la sensación que me dejó la elección de octubre es que si el peronismo unido logra construir una promesa nueva, que le dé que conecte con la sociedad de ese momento, y está competitivo. Sí, claro. Lo que no va a estar competitivo es si nosotros llegamos a la elección de dentro de 2 años con 3 listas separadas, Claro. Votando la disolución de las PASO. Nosotros tenemos que ir hacia un modelo que nos permita confluir. Sin eso, sí vamos a estar No, perdidos. yo creo que existe, que tenemos que construir un proyecto, dirimir las diferencias que tengamos en unas PASO, en unas internas abiertas, dirimirlas de alguna manera y después lograr la unidad, porque si la dirimís y perdiste y te vas, no tiene sentido. Yo creo que ese es si queremos un proceso que tenemos que reconstruir entre todos los peronistas, y que estas iniciativas como la revista ayuda a pensar y ayuda a reflexionar, ¿no? Nosotros Y lo que bueno. intentamos ahí es ser una voz. No sabemos que se puede discutir con eso. Yo creo que hay que dejar de llorar que no hay debate y debatir. Y debatir. Porque en el fondo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que el otro diga una cosa contraria a la que vos decís. Somos todos compañeros, somos Sí. todos grandes. Nos podemos hacer cargo de las diferencias y ver en dónde nos ponemos de acuerdo. Totalmente. Marcos, quiero agradecerte el No, muchas tiempo que gracias. hayas venido, felicitar a todo el equipo por la revista, gracias. me parece muy piola, muy buena, muy que aporta. Y te vamos a volver a llamar porque el peronismo cuando va a ustedes quieran. movido en lo que viene. Muchas gracias. Así que bueno, agradecerles a todos y a todas, un nuevo programa de No lo arregla nadie. Esperemos que el próximo jueves ya esté Gaby Torre con nosotros acompañándonos. Agradecerle a Fío, la productora, a nuestra parte técnica y nos vemos el jueves que viene a las 11 de la mañana
en O No Lo Arregla Nadie por @noseasneutral.